Y estábamos terminando la semana pasada de hablar de cuando Jesús dice, soy el camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí, por medio de mí. Lo que Cristo representa, lo que Jesús representa. Nadie va al Padre, nadie conoce al Padre, nadie ha visto al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús. Cuando le preguntaban, le decían, muéstranos al Padre. Dice, bueno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, el medio para conocer a Dios el Padre como Él es Jesús. Los profetas, los antiguos, tenían una imagen de Dios, pero si nosotros queremos conocer realmente a Dios, no es que tengamos que olvidarnos del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero si queremos tener una mirada más cercana a lo que Dios es a través de Jesús. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo prefiere ver hacia afuera? ¿A través de un vidrio empañado o a través de un vidrio limpio? Si quiere ver realmente lo que hay afuera, usted va a pasar la mano, ¿cierto?, por el vidrio que está tal vez empañado para mirar mejor. Si usted se niega a limpiar el vidrio e insiste en ver a través, ¿cierto?, tal vez del empavonado de un vidrio o del poco de vapor que a veces, ¿cierto?, hay en el espejo, si uno se quiere en la mañana cuando se pega la ducha, ¿cierto?, tal vez el agua caliente empaña el espejo y uno se quiere peinar, no es mi caso. Se quiere pegar una revisada en la cara, uno le pasa la mano al espejo para limpiarlo, para poder verse, ¿cierto? No sería muy productivo seguirse o tratando de verse a través del vidrio del espejo empañado. Cuando Jesús viene y Jesús nos muestra al Padre, nos hace ver por ese vidrio más limpio. Nos hace mirar en ese espejo que ha sido limpiado, ha sido un poco secado de ese vapor. Entonces sería un error seguir mirando a Dios o insistir en ver a Dios cuando dice, ¿cierto? Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús dice, es a través de mí, es por medio de mí. Jesús por eso dice, soy el camino, verdad y vida. Si quieren conocer a Dios, si quieren conocer al Padre, háganlo a través de mí. Insisto, no es que desechemos lo que está en el Antiguo Testamento, pero mirar hacia el Antiguo Testamento, como dice el escritor de Hebreos, Dios habló en su tiempo a nuestros padres a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de Jesús. Ahora, nosotros a veces caemos en el error de meter el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hacer como una juguera, y a veces nos sale un Dios medio extraño, nos sale un Dios medio raro, ¿ya? Porque a veces hablamos de un Dios como de repente lo veía, por ejemplo, el salmista, cuando él habla acerca de la venganza de Dios. El pueblo de Israel fue súper oprimido, fue esclavo de muchos otros pueblos. Entonces, estando en esclavitud y siendo humillados, siendo esclavizados, siendo maltratados, siendo humillados en su fe, sus enemigos menospreciaban a Dios. El sentimiento que había en los corazones de ellos era un sentimiento de nacionalidad tremenda y un sentimiento de venganza contra sus opresores. Pero cuando Jesús viene dicen, amen a sus enemigos. Entonces, cuando uno tiene que escoger, dice, ¿con qué Dios me quedo? Con ese que el salmista dice, Señor, destruye a mis enemigos, aplasta, cuando dice, el Salmo 3 dice, y los dientes de los perversos quebraste y mis enemigos sucumben bajo tus pies. Es una visión de un pueblo que está oprimido, ¿cierto? Pero hoy día sería extraño que yo estuviera diciendo a las personas que me desean mal, Señor, aplasta sus cabezas, que se estrellen, québrale los dientes a mis enemigos. Jesús no nos enseñó a orar así. Por eso le decía, a veces hay gente que toma esos pasajes de los salmos y trata de hacer una teología en base a eso. A pesar de que son los teólogos más acérrimos dirán, uno no puede hacer doctrina de los salmos, porque si tomáramos eso, encontraríamos a este Dios vengativo, a este Dios que castiga a mis enemigos. ¿Y cómo se condice eso cuando Jesús dice, a través de mí conocen al Padre, y a través de Jesús yo veo al Padre que dice, perdonen a quienes les ofenden, oren por quienes los ultrajan y los persiguen? O sea, uno dice,
con cuál Dios me quedo? Y no es que Dios haya cambiado. El pueblo de Dios percibía a Dios de esa manera porque estaba viviendo bajo la presión, bajo el yugo. Hoy día nosotros creo que no hay ningún pueblo que nos esté sometiendo como sometieron a los judíos. Entonces, malamente podríamos nosotros invocar la venganza del Señor sobre quienes nos desean mal. E insisto, Jesús dice, amen a sus enemigos. O sea, cuando Jesús dice, ustedes oyeron que a los antiguos les fue dicho, amen, ¿cierto?, a su prójimo y aborrezcan a su enemigo, aunque no era eso lo que decía la palabra. La Escritura decía, amen a su prójimo, pero no dicen aborrezcan a sus enemigos. Ya, eso Jesús lo deja claro también. Y Jesús le dice, pero yo les digo, amen, amen. Por eso que el himno que le cantábamos hace un rato atrás, si vamos a sembrar semillas de amor. Y en el pasaje que vamos a revisar hoy día, y el pastor hablaba también acerca del Espíritu Santo en los últimos sermones. Y cuando hablamos de Espíritu Santo también en el libro de Corintios, creo que muchos años nosotros estudiamos acerca de los dones espirituales. ¿Se acuerdan que hacíamos estudio bíblico de los dones espirituales? Y buscábamos los dones y anhelábamos algunos dones y decíamos, hermano, ¿cuál es su don? Y nos dábamos vuelta en eso. Me acuerdo que era un estudio recurrente. Cada ciertos años nos hacían esos estudios bíblicos. Y en un momento, a mí me llamó mucho la atención cuando Pablo al final de su discurso con respecto a los dones espirituales, en el capítulo 12 de 1 de Corintios, no lo busque, usted ya sabe que está en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Y al final del capítulo 12 dice, procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente que este. Es decir, es bueno procurar los dones espirituales, pero ¿saben qué? Procuren esto mejor. ¿Y qué comienza a hablar después Pablo? La preeminencia del amor. Entonces, es interesante cómo todo finalmente converge en lo que es el amor. En el capítulo 15 que vamos a revisar hoy día, Jesús habla acerca de la vid verdadera, el labrador y los pámpanos. Pero al final de su discurso siempre es el mismo. El amor. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, yo también os he amado. Permanezcan en mi amor. Jesús va a hablar de la permanencia en esta vid verdadera. Y habla de que la permanencia tiene que ser en base al amor. El versículo 12 vuelve a repetir. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo os he amado. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, ¿cierto? Entonces siempre el discurso vuelve a lo mismo. Los creyentes hemos de vivir movidos por el amor. Movidos por el amor. Una vez más, después de tantos discursos, repetimos siempre lo mismo. Si todo lo que hacemos, si todo lo que predicamos, si todo lo que practicamos no está respaldado por estas dos grandes columnas que son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, nada va a permanecer en pie. Todo lo que hacemos, digamos, vivamos, pensemos, tiene que estar fundado o tiene que estar afirmado en estos dos grandes pilares, que en el fondo es uno solo, amor. Amor. Jesús dice en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. No somos nosotros la vid. La iglesia no es la vid. ¿Qué dice acá? Jesús es la vid. Es más, dice, soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el libro de Isaías, capítulo 5, este sí quiero que lo revisemos rápidamente, Isaías capítulo 5. Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. El pueblo de Israel es representado como una viña. Una viña que se esperaba que diera fruto y que ese fruto alcanzara para todas las naciones. ¿Se acuerdan de la promesa de Dios a Abraham?
serán benditas a través de ti y de tu descendencia, serán benditas tu familia, no, todas las familias de la tierra. Es decir, la humanidad iba a ser bendecida, Dios iba a bendecir a las naciones a través de su pueblo, partiendo por Abraham, las 12 tribus de Israel, es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel iba a ser esta gran viña que alimentase, saciara la sed y el hambre de las naciones. Una viña para bendecir. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fracasó. Ahora, algunos podrán decir, y yo me niego a creerlo, que Dios haya fracasado. Yo no creo que Dios fracase. Nosotros fracasamos, pero Dios no fracasa. Si yo creyera en un Dios que fracasa, un Dios que no le resultan las cosas, yo dejo de creer en Dios. Entonces, yo no creo que Dios haya fracasado. El pueblo de Israel fracasó. Pero no creo en un Dios que fracasa, ¿ya? Ni que tenga un plan de emergencia. Yo creo en el plan de Dios soberano. Yo creo en que Dios tiene bajo control todas las cosas, que nada escapa de su plan. Yo no logro entender, por ejemplo, visto desde un punto de vista humano, Dios fracasó. Pero visto desde un punto de vista espiritual y eterno, yo no creo en un Dios que fracasa. O sea, insisto, no quiero creer en ese Dios. Si mi Dios fuera un fracasado, yo prefiero no creer en nada. Yo creo en un Dios que triunfa, un Dios que gana, un Dios que nunca se equivoca, ¿ya? Bueno, el pueblo de Israel falló. Dice el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Dios había invertido tiempo, había invertido historia, milagros y muchas cosas para levantar esta viña y que fuera de bendición para las naciones. Versículo 2, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Es decir, no dio el fruto que se esperaba. Por lo tanto, el mundo se perdió la bendición de que Israel bendijera a la humanidad. Ahora, en Jesús hay nueva esperanza, una nueva viña. Y el propósito es el mismo, bendecir, alcanzar a las naciones. Jesús lo dirá en su famoso sermón cuando ya se está despidiendo de sus discípulos ahí en la gran comisión, y le dice, vayan a todas las naciones repartiendo este mensaje, este evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. La idea original, que era que el pueblo de Israel bendijera a las naciones, ¿cierto?, fracasó porque Israel no dio el ancho. Israel no fue capaz. Israel fracasó, el pueblo de Dios. Entonces la misión hoy día es de la iglesia. Pero la iglesia también tiene que revisarse. No sea que también seamos hallados faltos dando frutos o uvas silvestres que no satisfagan el hambre y la sed del mundo. Hoy día la iglesia en muchos sentidos ha sido reactiva a lo que está pasando, o simplemente la iglesia se ha quedado de brazos cruzados frente a lo que en el mundo pasa, de muchas maneras. Algunos pueden decir, es poco lo que la iglesia puede hacer. Sí, pero de lo poco a veces ni siquiera eso la iglesia hace. La iglesia a veces no se levanta en amor para abrazar al que está en dolor. Yo creo que hemos hecho harto trabajo acá en Bellavista para recibir con amor por lo menos a los vecinos, abrir nuestras puertas y todo lo demás. Pero no podemos quedarnos conformes con eso nomás. Yo creo que Dios espera más de nosotros. También se ha ido en ayuda de muchas familias con alimentos, y creo que es un llamado constante que la hermana Sandra nos hace de traer más alimentos o cosas para repartir a más hogares. En ese sentido, la iglesia está siendo de bendición y se espera que sigamos siendo de bendición para cumplir el propósito de Dios, de que estos pámpanos que llevan fruto alcancen para repartir, tal vez no a las naciones, pero sí a nuestro entorno más cercano. Si nosotros no hacemos esa pega, vamos a ser igual que Israel, fracasar igual que Israel. Entonces, la otra vez les decía, la historia parece que es cíclica. Así como el pueblo del Señor y hombres que se dedicaban a estudiar las Escrituras y enseñar las Escrituras se convirtieron en el término fariseo, de pasar de ser un término de un hombre religioso, preocupado de Dios, del culto a Dios, de la adoración, se convirtieron en hombres sin amor. Así también nosotros, la iglesia, podríamos llegar, si no nos preocupamos,
nos podríamos convertir también en fariseos, en gente que simplemente hable de Dios, pero no practica el amor de Dios. Entonces, Jesús, en ese sentido, así como Dios, el Padre en la antigüedad, apostó, estoy usando un término mundano, ¿cierto? Apostó por Israel e Israel fracasó, que Jesús no fracase con la iglesia. Porque insisto, no es que Dios y Jesús fracasen, nosotros podríamos fracasar como iglesia de Cristo si no mostramos el amor de Dios. Mucha gente, hermano, usted sabe que es muy crítica con la iglesia, es muy crítica con los cristianos. ¿Y sabe por qué pasa mucho? Porque la gente espera que nosotros actuemos lo que predicamos, que vivamos lo que predicamos. Y en muchos casos hemos sido hallados faltos en esto, en falta de amor como iglesia, como cristianos. Que no nos pase lo que le pasó a Israel. Se espera de nosotros entonces que demos fruto, que es lo que está hablando acá el pasaje. Cuando me dio por ser agricultor, huertero, hace algunos años atrás, dentro de todos mis intereses, yo soy bien disperso, entonces necesito yo, para calmar mi ansiedad, mantenerme ocupado en distintas cosas. Armar un rompecabezas, aprender un arte nuevo, me dio por la caligrafía un tiempo, después me dio por coleccionar trenes en miniatura, después me dio, no sé, un montón de intereses, ¿ya? Que me dan de repente. Y entre tantos intereses me dio por huertear. Así que sembré y planté diversas cosas para mi casa. Y me quitaba harto tiempo, Esa cuestión de hacer huerto quita harto tiempo. O uno invierte tiempo en realidad. Entonces aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí fue cuando sembré tomates. Yo una vez me acuerdo que le pedí a alguien que me guardara una plantita de tomate. Y el tomate no se puede guardar de un año para otro, si la planta crece, desarrolla y después hay que sembrar de nuevo. Yo pensé que era así como... Entonces cuando le pregunté a alguien si me podía guardar una plantita de tomate porque quería en el verano tener tomate, me miró de pie a cabeza, diciendo, qué ignorante esta persona pidiéndome una planta de tomate si esa planta no te va a durar 5 años. Dura la temporada nomás, después hay que volver a sembrar. No sé si habrá alguna planta de tomate que dure más tiempo, pero hasta donde yo sé, ¿cierto? Duran la temporada y después ya hay que volver a tener los almácigos, sacar, ¿cierto? Y ya. Bueno, cuando me metí en el tema de los tomates, entre tantas otras cosas, aprendí algo, me puse a leer al respecto. Y hay una técnica para que el tomate salga más robusto, para que el fruto salga más robusto y esté crecidito, grandecito y todo lo demás. Y es que la planta, dentro del cuidado que hay que poner, capaz que usted esto lo sepa, hay que sacarle los chupones. ¿Alguien sabía de eso, no? Ya, entre las ramitas salen, entre los codos, por decir algo, ¿ya? De las ramitas salen unas pequeñas ramitas chiquititas así. Y eso se llaman chupones. Y eso hay que sacarlos con cuidado, porque eso le quitan energía a la planta. La planta gasta mucha energía en esos chupones, y esa energía que gastan los chupones lo pierde el tomate. Entonces lo que hay que hacer es ir sacando esos chupones para que se robustezca la planta y los tomates salgan bonitos. Así que yo todos los días me asomaba, ¿cierto? Y plantita por plantita iba sacando uno a uno los chupones. Interesante la técnica, no me la sabía, ¿ya? Y también en muchos otro tipo de cultivos, sé que también se hace de esa manera. Sacar alguna rama, algunas hojas, no sé qué, para fortalecer el fruto. Me acordé de otra cosa que tenía en el estudio que lo tenía anotado y como me puse acá a hacer el torpedo, no me había acordado de esto. Y ahora me acordé. Cuando Jesús habla acerca del afán y la ansiedad en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Él habla acerca, miren los lirios del campo, cómo crecen, ¿cierto? Nadie se preocupa de ellos, pero crecen ahí. ¿Por qué? Porque Dios los hace crecer, Dios los cuida. Entonces yo decía, hay tantas flores y plantas que crecen sin que nadie las cuide. Y ahí están, ¿cierto? Y producen su flor y tal. Ahora, los lirios obviamente tienen un fin decorativo y todo lo demás, y no requiere el mismo cuidado que requiere una planta de tomate.
¿cierto? Sobre todo uno de repente cuando pelea con el pasto y esas cosas, decía, estas cuestiones crecen y no hay cómo controlarlas, y cuando uno quiere cuidar una planta, se le muere, se le pasma, ¿cierto? Los tomates podrían ser así, de criarse a la buena nomás y que den el fruto, y el pasto debería tal vez tener más cuidado para que se muera solo. Pero no es así como funciona. Entonces decía, interesante la figura que hace Jesús. No nos compara un lirio en ese sentido, sino que nos compara una planta que es compleja, como una vid. De las vides yo no sé mucho, pero sé que no tienen que tener mucha altura. Es complicado el tema de la vid, no es fácil. Entonces decía, interesante la figura que hace Jesús, hablar de una planta que requiere cuidado y que no es fácil cuidarla. Y se refiere a esta planta como la vid verdadera que es Él y el labrador que tiene un trabajo bien intenso y de cuidados con esta planta. Más encima, es un proceso largo, requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y no rendirse al primer y segundo año, sino que llegado al cuarto o quinto año recién yo puedo ver. Entonces, es interesante la figura que hace. Una de las cosas que Jesús quiere decir, en tu vida, hermano, hermana, hay un trabajo de Dios y que toma tiempo y que no ocurre muchas veces de la noche a la mañana. A veces toma tiempo para dar resultados. Permanecer en Jesús es parte del mensaje que está exponiendo ahí cuando habla acerca de la vid y el labrador, volviendo nuevamente al capítulo 15 del Evangelio según Juan. Estos chupones de los que yo le hablaba, ¿cierto?, le restan energía a la planta. Entonces, yo decía, como parte del mensaje, que puede ser un sermón, ¿cierto? Decir, ¿dónde están, hermano? Bueno, pero suena re feo así decirlo así en un sermón, pues. ¿Dónde están tus chupones, hermano? Así, ¿se acuerdan? Bueno, así cuando uno, de la generación de nosotros, cuando uno pololea, ¿cierto? Llega uno aquí con él. Pero no se refiere a ese tipo de... Entonces, podríamos decir, ¿dónde están tus chupones, hermano? ¿A qué me refiero? ¿A qué se referiría ese sermón? ¿Dónde están aquellas cosas que te restan energía? Esas cosas que no dejan que tu fruto se fortalezca. Los chupones restan energía. Y hay muchos chupones en nuestra vida que nos restan energía para hacer o para dar el fruto que Dios espera de nosotros. Entonces, lo que dice también la palabra es que es el labrador quien va haciendo el trabajo. Entonces decía, Señor, hay un trabajo que tú estás haciendo conmigo quitando esos chupones. Ahora, la figura no es perfecta. ¿En qué sentido? En que yo podría decir, Señor, aquí estoy, como hemos dicho en otras ocasiones también, aquí estoy, Señor, ya pues, Señor, sácame los chupones de la vida o poda mi vida, pues, Señor. Aquí estoy yo, y si yo no crezco o no doy fruto, es porque tú, el labrador, no me has podado. Entonces, como que muchos creyentes le indican la responsabilidad a Dios, que Dios haga, y la vida cristiana no funciona así. Por eso que la figura, en ese sentido, la ilustración, no es perfecta porque el creyente o Dios no lo hace así de manera, ¿cierto?, mágica, que ¡pum!, te convertí en un creyente perfecto. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Le comentaba yo también hace un par de semanas atrás que nosotros le decimos a veces, ayúdame Dios, perfeccióname Señor, saca de mí todo lo malo. Claro, es re fácil decirle, Dios, es tu responsabilidad. Entonces, si yo digo, Señor, saca de mí todo lo malo, saca la maldad, renuévame, Señor Jesús, dame fuerzas, levántame, Señor, estoy cansado, levántame, refréscame, renuévame, hazme abandonar el pecado, no me dejes caer en tentación. Entonces después si yo caigo en tentación, no crezco, qué sé yo, me estanco y todo lo demás, ya pues Señor, tú no hiciste la pega, porque yo oré a ti y te dije, Señor, restáurame, levántame, transfórmame, conviérteme, y si yo no logro ninguna de esas cosas, entonces Señor, es porque tú no estás haciendo tu trabajo. ¿Funciona así la fe? ¿Funciona así el Evangelio? No funciona así. Hay de nuestra parte un trabajo que es de la voluntad. Dios no va a pasar a llevar en ese sentido tu voluntad. En las cartas del apóstol Pablo que hace a las iglesias siempre los anima a trabajar, a esforzarse, a ir más allá, indicando de que si bien es cierto el Padre es el labrador, como dice acá, ¿cierto?
No quiere decir que nosotros estemos simplemente sentados esperando que Dios haga. Y si Dios no lo hace, entonces culpo a Dios por yo no ser más santo, ser más perfecto, ser mejor persona. Es culpa de Dios. ¿Es culpa de Dios? No, por hermano. O sea, con dos dedos de frente podemos decir, sí, pues en realidad no es culpa de Dios. Entonces, es como para pensar un poco en esto y decir, ¿cuál es nuestra cuota de responsabilidad en este caminar? Ahora, Jesús dice, versículo 3 del capítulo 15, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En cierto medio, limpios tiene que ver con haber sido podados por la palabra. La enseñanza de Jesús nos limpia. Hemos dicho en otras ocasiones, no sacamos nada con llenarnos de información si finalmente no cambiamos. Yo pensaba antes que yo tenía que saber, y me gustaba estudiar la Biblia, me gustaba ahí buscar los pasajes y tomar un comentario bíblico y hacer aquí del texto, la exégesis, la eisegesis, toda esa temática teológica. Y llegado a un punto dije, ¿y de qué me sirve saber todo eso si finalmente no soy una mejor persona? Si no amo a mi prójimo, si no hago lo correcto, si no hago lo que está bien. Entonces, cuando Jesús dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, diciendo, es la palabra la que te va a limpiar. Ese es el propósito, no es simplemente saber la verdad, no es tan solo saber lo que es correcto, sino hacer lo correcto. El que sabe hacer lo correcto y no lo hace, entonces se está equivocando en algo. No es tan solo saber. Entonces Jesús dice, ustedes han sido limpiados por la palabra, por la enseñanza que les he entregado. Versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Dicho en otra traducción, haz tu hogar en mí como yo hago mi hogar en ti. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, pero si la sal se desvanece no sirve para nada, sino para aplanar el piso nomás? Entonces, con un árbol que no da fruto es lo mismo, no sirve para mucho, para echar al fuego nomás. Pero no es el propósito, es decir, el propósito de una vid es que dé fruto. Si no sirve, bueno, para leña nomás tendría que quedar, pues. Pero no era ese su propósito. Su propósito era dar fruto. El propósito de la sal no era para aplanar calles, así como pavimentar. Antiguamente las calles las pavimentaban así con sal, ¿cierto? Que se desvanecía. Pero la sal no era para eso. La sal era para sazonar. Entonces, cuando las cosas no cumplen el propósito para el que fueron creadas, el Señor dice, ustedes no han sido creados para tal o cual cosa, han sido creados para lo que yo digo acá. ¿Cuáles son las cosas que ha dicho Jesús? Lo que decíamos en rato atrás, amar, llevar el evangelio, alcanzar a los demás con estas buenas noticias. Si no cumplimos ese propósito, estamos dando jugo nomás, estamos dando la hora. Como dicen algunos, están calentando el asiento nomás. Producir fruto, dice el versículo 9. Dice el versículo 6, ¿cierto? El que produce fruto. Si no producen fruto, entonces no sirven para nada. Ahora, versículo 7. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y quiero terminar en este punto, para no seguir avanzando, porque el bosquejo se me quedó, no lo pude traer hoy día, así que tuve que rearmar acá el estudio. Pero sí, no quiero que se vaya quiero dejarle una reflexión, ya que me estuvo dando vueltas en la semana, en mi mente, y dije, ¿cómo la encajo en el estudio de hoy? Tengo que compartirla con mis hermanos. Cuando Jesús dice, pidan todo lo que quieran y será hecho. ¿Se acuerdan que muchos pasajes dice pedir en el nombre de Jesús? ¿Cierto? Siempre se nos incita a nosotros a pedir en el nombre de Jesús. Como que fuera una especie de palabra mágica. Si no pides en el nombre de Jesús, entonces no va a suceder lo que tú quieres. Si lo pides en el nombre de Jesús, entonces todo lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho. Eso es lo que dice Jesús acá. Pero no es una fórmula mágica como para decir,
como los magos, ¿cierto? A ver, para que aparezca acá, sople. Uno soplaba una vez, ¿cierto? O no salía nada. Pero diga la palabra mágica, abracadabra, abracadabra, ¡pah! Y aparecía. La clave está en decir las palabras mágicas. Entonces, algunos creyentes, no aquí, en otras iglesias, piensan que la fórmula mágica es decir, en el nombre de Jesús y será hecho. Entonces dije, no creo que esto sea así. Debe haber una teología oculta detrás de eso. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Entonces, esto tiene que tener alguna vuelta más. El apóstol Pablo usaba mucho esta expresión, en Cristo. En Cristo. Él siempre usaba esta expresión, lea las cartas de Pablo, y en muchas de sus expresiones Pablo dice, en Cristo, en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión, en Cristo, en el nombre de Jesús? Cuando yo voy en nombre de alguien, estoy representando a esa persona, ¿cierto? Y no la represento solo de nombre, sino que también la represento con lo que la persona representa, sus ideales, ¿cierto? Sus pensamientos, sus acciones. Entonces digo, cuando yo pido en el nombre de Jesús, lo que pido está en concordancia a lo que Jesús es. Está en concordancia a los deseos de Jesús, está en concordancia al propósito de Jesús. No es pedir arbitrariamente lo que a mí se me ocurra en el nombre de Jesús, sino que lo que voy a pedir representa Señor, te vengo a pedir esto. Creo que lo que hay en mi corazón es lo que tú has puesto en mi corazón. Entonces, dije, pedir en el nombre de Jesús es decir que lo que yo pida debe representar los ideales de Jesús. Y los ideales de Jesús hablan de amor. Si mis peticiones no están fundadas en el amor y mis peticiones están fundadas en el egoísmo, por mucho que yo pida en el nombre de Jesús, si mis peticiones son egoístas, entonces Jesús y Dios el Padre no las van a conceder. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ustedes piden, pero piden más porque piden para gastar en vuestros deseos y vuestros deleites. Es decir, tus peticiones no están conforme al corazón de Jesús. Tus peticiones no están fundadas en el amor, en los pensamientos o no representan los ideales de Jesús. Por eso no reciben, porque piden mal. Cuando pedimos en concordancia a lo que Jesús es, a lo que Jesús representa, entonces sí estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Eso es, según yo creo, pedir en el nombre de Jesús. No simplemente pedir cualquier cosa y al final le pongo en el nombre de Jesús para que funcione. Entonces entiendo que los propósitos de Dios están en cómo Jesús dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, versículo 7, entonces lo que ustedes pidan va a estar en concordancia al corazón de Jesús, al corazón del Padre. Esto sí, Jesús puede decir, yo lo firmo y lo puedo autorizar y lo puedo conceder. En mi trabajo me piden muchas veces que cotice productos y yo cotizo y sugiero, le digo, después de haber realizado estas cotizaciones, se la envío a mi jefe y le digo, yo creo que esta es la alternativa más correcta. Ahora, yo en mi correo pongo también lo que pienso yo que representa a mi jefatura. Mis jefaturas buscan que los productos que yo he cotizado sean de buena calidad, que el proveedor sea confiable y que sea un precio conveniente. Entonces, cuando yo mando todo eso respaldado de esa manera, lo mando casi en molde hecho para que el jefe le ponga la mosca nomás. Si todas mis solicitudes y cotizaciones que yo hago, mi jefe me las rechaza, entonces digo, hay un problema aquí, po. O mi jefe no entiende nada, o tal vez yo no estoy realizando las solicitudes en concordancia a lo que mis jefes esperan de mí. Entonces, si las solicitudes siguen siendo rechazadas, yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Serán mis jefes o yo no estoy realizando mi trabajo de buena manera? Probablemente no entiendo el espíritu de la compañía. Economía, pero también con buenos productos. Entonces, cotizan algo que sea bueno, bonito y barato, me dicen. Entonces yo digo a mi jefe, mire, si usted que sea bueno y bonito, va a tener que ser un poco más caro tal vez de lo que
usted está diciendo. Entonces mi jefe dice, ya no entiendo la posición, entiendo la situación, cotízalo. Entonces yo también, cuando me mando mis cotizaciones, me voy a la segura para que lo que yo envío no sea rechazado. Y para que lo que yo envío no sea rechazado por mis jefes, tengo que hacerlo en concordancia a los ideales de la compañía. Si recibo puras respuestas negativas de parte de mi jefe, entonces no estoy haciendo bien mi pega. Cuando yo digo del Padre no recibo lo que estoy pidiendo, el problema no está en el Padre. Es tal vez que yo no estoy pidiendo en concordancia al corazón o a los ideales de Jesús. ¿Y cuáles son los ideales de Jesús? Versículo 9, amor. Versículo 10, permanezco en su amor. Versículo 12, el mandamiento es que se amen unos a otros. Entonces entiendo que siempre vuelvo a lo mismo. Siempre vuelvo a lo mismo. El discurso, la enseñanza, la teología, siempre da vueltas en lo mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo. Si lo que yo pido, hago, represento, salto, pataleo, no está en concordancia con el gran mandamiento, entonces nada de lo que haga va a resultar. Y no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y la poda no está resultando. Y la vid no está produciendo el fruto que se espera de él. Entonces no sirvo para mucho, sino para leña. O para esa sal que se echa en el suelo. ¿Qué otros elementos son tal vez desechados en la casa y uno lo usa para cualquier cosa, menos para lo que fueron pensados? Yo había puesto una pregunta que le iba a hacer también para que pusiéramos ejemplo, pero no recuerdo cuál era la pregunta. Pero eso puede ser una pregunta. ¿Qué cosas a veces que estaban pensadas para una cosa terminan siendo algo para lo que no fueron pensadas? Y tal vez un uso que no correspondía. O un uso, es decir, gasté tanto en esto y ahora no sirve para nada. Comprarse el tremendo celular que quedó desactualizado y ahora sirve como pisapapeles, dicen algunos. A veces a mi hijo, por ejemplo, lo dijo a veces que tiene una máquina para hacer ejercicio. Por ejemplo, la máquina para hacer ejercicio. Y al final nadie la usaba. Se usa como colgador de ropa. Claro. Para juntar cierta ropa. ¿Dónde está la bicicleta estática? ¿Dónde está la trotadora? Debajo de un cerro de ropa. ¿Cuánto se invirtió en eso? Porque las máquinas de ejercicio muchas no son baratas, son caras. Y terminan, ¿cierto?, arrumbadas ahí con un montón de ropa encima. No sirve más para nada, sino como colgador de ropa. Pero si invertimos tanto. A veces nosotros podremos ser esa trotadora, esa bicicleta que se compró con un propósito y que no se utilizó para eso. ¡Qué fome, eh! Como creyentes no seamos de esa manera. Y la otra pregunta también que le traía, para terminar, ya me pasé de nuevo, es ¿cuáles son nuestros chupones? ¿Se acuerda que decía, cierto, que había que restarle a la... Por eso que igual el sermón no, sería feo poner un nombre así a un sermón, pero ¿cuáles son nuestros chupones que el Señor tiene que sacar para que nuestro fruto sea un fruto... No que sea un tomate pasmado, sino que sea un tomate rojito, bien sabroso, bien contundente? ¿Qué nos está quitando fuerza? ¿Qué nos está restando fuerza para que nuestro fruto sea un fruto agradable? Eso queda como tarea de cada uno, ¿cierto? Solamente hasta ahí el día de hoy.